Bien, continuando con el capítulo de inflamación, vamos a ver la segunda parte. Se trata de la evolución de la inflamación aguda. Habíamos dicho que la inflamación aguda es la respuesta inmediata, ante la presencia de algún agente agresor. Bueno, ¿qué alternativas de evolución de la inflamación aguda tenemos? Una es la resolución completa. O sea, se restituye completamente la zona de conflicto, la zona de agresión. ¿Ya? Acá no hay cicatrices, no queda prácticamente nada. ¿Mm? Una segunda alternativa es curación mediante sustitución por tejido conectivo, o sea, fibrosis o cicatrización. ¿Y esto en qué caso se da? Cuando ha existido una destrucción de tejido bastante grande y la característica es que estos tejidos no regeneran, ¿ya? Por lo tanto, no va a haber una completa restitución de ese tejido muerto, por lo tanto tiene que ser sustituido por tejido fibroso, ¿ya? También puede ser por falla de la reabsorción del exudado fibrinoso. El exudado fibrinoso es un componente de varios tipos de inflamaciones. Es más, casi en todas está presente. Exudado, ya saben de qué se trata. Fibrinoso, porque se parece a la fibrina. No es básicamente el coágulo, ¿no es cierto?, que sirve para la hemostasia, que es uno de los primeros pasos para que se tenga una curación. ¿Ya? La fibrina es importante. Entonces, si esta fibrina no se reabsorbe, tiene que reabsorberse obviamente. Si no se reabsorbe, se organiza. ¿Qué significa organizarse? Significa que sobre ese material fibrinoso llegan nuevos vasitos, ¿sí? Se originan vasos pequeñitos y esos vasos traen consigo matriz extracelular, produciéndose una masa de tejido fibroso. Acá las cicatrices a veces no es muy estética que digamos, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Qué otra alternativa? Formación de abscesos. Los abscesos son colecciones de pus y esto se da principalmente cuando hay compromiso con microorganismos piógenos, como ser estafilococos, estreptococos, ¿no? Y luego tenemos la última alternativa que sería la progresión hacia la inflamación crónica. ¿Qué significa esto? Que si no se resuelve, si no hay curación por estos mecanismos que hemos comentado, vamos hacia la inflamación crónica. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá tenemos un foco de inflamación aguda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sucede que el agente etiológico está eliminado, la causa se elimina, ¿ya? Entonces, si no es muy grande la situación, el compromiso, si no es muy grande, no hay pérdida de tejido, por lo tanto, ahí se resuelve completamente, sin ningún problema, ¿verdad? Pero si es muy grande o el tejido no tiene características de regeneración, entonces va a haber curación por fibrosis, ¿ya? Entonces, pero suele haber situaciones en que el tejido que se ha perdido tiene capacidad de regenerarse. Entonces, acá también puede haber una regeneración. No siempre es, digamos, una cosa como una resolución, ¿no? Hay resabios, ¿no es cierto? Hay, digamos, signos de que ha habido una lesión de base. ¿Mm? Bueno, entonces, esto es cuando el agente etiológico ha sido eliminado, la causa ha sido eliminada. Pero, ¿qué pasa si la causa continúa, si persiste la causa? Entonces puede haber formación de abscesos, dijimos, que va a dar lugar a producción de pus, eso se llama supuración, y bueno, si continúa, entonces viene acá la inflamación crónica, ¿ya? Entonces, este cuadrito nos puede orientar bastante bien a los resultados de la inflamación aguda. Bien, ¿qué tenemos acá? Aquí está la lesión, ¿sí? La lesión. Esta lesión puede ser de varias causas, ¿no es cierto? Por ejemplo, por un infarto, infecciones bacterianas, toxinas de microorganismos, traumatismos, etc. Esto va a causar una lesión y una respuesta inmediata, que es la inflamación aguda. Ustedes se acuerdan
de los cambios que ocurren en la inflamación aguda, cambios vasculares, cambios celulares principalmente, ¿no es cierto? Que se traduce con el reclutamiento de neutrófilos en un principio, ¿sí? Los neutrófilos son los primeros en salir a la palestra. ¿Mm? Producción de mediadores químicos de la inflamación. Bueno, todo eso va a dar lugar a un ambiente de inflamación aguda. Bueno, ahora, puede haber resolución siempre que se eliminen los estímulos lesivos, siempre que se hayan eliminado los mediadores y las células de la inflamación aguda, ¿ya? Sustitución de las células lesionadas con las células de la misma especie, ¿ya? Entonces acá se restituye la función. Ya prácticamente la resolución es el camino, digamos, más benigno que puede ocurrir. Ya sería lo mejor que nos puede ocurrir, ¿no? Entonces aquí vemos la diferencia, ¿no? Esta zona de conflicto donde hay vasodilatación, salida de leucocitos, etcétera. Y aquí vuelve a la normalidad. Bien. ¿Qué puede ocurrir si el agente persiste? ¿No es cierto? O si los virus y si los microorganismos son muy patógenos y la persona, el huésped, no tiene, digamos, las defensas muy bien establecidas. Entonces, ¿acá qué nos da? Formación de pus con necrosis. Miren, necrosis licuefactiva, formación de pus. ¿Va a haber pérdida de tejido? Claro que sí. Esto nos lleva a una cicatrización, fibrosis. Y esto obviamente, como hay depósito de matriz, ¿sí? De matriz, de colágena, ¿sí? Hay pérdida de función, ¿ya? Eso en ese caso. Otra situación sería, si no hay formación de pus, directamente nos vamos a una fibrosis. Una fibrosis. ¿Ah? Depósito, los neutrófilos obviamente tienen su carga enzimática que van a destruir el tejido. Y si ese tejido no tiene capacidad de regeneración, obviamente va a haber la fibrosis o cicatrización con la consiguiente pérdida de la función. Bueno, entonces, si persiste el agente agresor, viene entonces la inflamación crónica, ¿ya? Acá prácticamente ya no hay neutrófilos, sino son células mononucleares, linfocitos, macrófagos, etcétera, ¿no es cierto? Estamos evolucionando hacia una inflamación crónica, ¿no es cierto? De una inflamación aguda a una inflamación crónica. Pero un detalle, jovencitos, esta inflamación crónica puede darse origen desde un principio, sin pasar por inflamación aguda, ¿ya? Entonces, ese tipo de inflamación crónica se llama inflamación crónica inicial o primaria, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, hay varias causas que pueden dar lugar a una inflamación crónica de inicio, sin pasar por la inflamación aguda. Inflamación crónica de inicio. Miren, ahí están. Infecciones víricas, infecciones crónicas como la lepra, tuberculosis, etcétera. Lesiones persistentes. Lesiones persistentes significa que no se ha podido resolver, ¿ya? Tal es el caso de cuerpos extraños que uno puede inhalar al pulmón. Bueno, ¿ya? Enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso, artritis reumatoidea, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estas de inicio, ¿sí? Se instalan como una inflamación crónica, ¿ya? Y en la inflamación crónica, ¿qué cambios vamos a ver? Angiogénesis, o sea, producción de nuevos vasos sanguíneos, de nuevos vasitos, ¿ya? Nuevos vasitos. Infiltrado de células mononucleares, vale decir, macrófagos, linfocitos, ¿ya? Y con la consiguiente depósito de matriz, ¿no? ¿Cierto? La fibrosis o cicatriz. Entonces, esta cicatrización nos va a dar lugar a una zona cicatrizal con fibrosis y además pérdida de la función. Muy bien. Acá vamos a observar qué cambios ocurren durante este proceso de inflamación y reparación o curación, como quiera. Aquí estamos viendo un vaso sanguíneo sometido a los fenómenos vasculares que ya conocen, ¿cierto? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Aquí están saliendo, miren los leucocitos. El monocito, que una vez sale al tejido conectivo, se convierte en
macrófago, ¿no es cierto? Y se activa. ¿Ya? El neutrófilo, que son los primeros en salir, también se activan y liberan sus productos, ¿no es cierto? Sus enzimas. Por otro lado, también sale el exudado que les decía, ¿no? Líquido con proteínas, rico en proteínas. El excedente de este líquido que ha salido del vaso va a producir edema, por supuesto, ¿no? El excedente va a ser drenado a los vasos linfáticos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, acá el monocito que se convierte en macrófago y los neutrófilos, al liberar sus enzimas, van a destruir al tejido. Y no solamente al tejido, sino a los microorganismos, ¿no es cierto? Aquí dice, hay instalación de tejido necrótico, hay como necrosis de los microbios, fagocitosis, eliminación del tejido necrótico y microbios. Bueno, todos estos cambios se van a producir en la zona de conflicto. Además, esta activación de estas células inflamatorias da lugar a liberación de factores de crecimiento que ustedes ya conocen. ¿Ya? Factores de crecimiento del endotelio vascular que va a iniciar la proliferación de nuevos vasos sanguíneos. Eso es lo que se llama la angiogénesis o angiogenia. Y por otro lado, migración de fibroblastos. Y los fibroblastos son los que se encargan de producir matriz y también fibras colágenas, ¿no es cierto? Eso es importante para la reparación o cicatrización. Vamos viendo. Aquí vamos a hacer un breve paréntesis para mostrarles los patrones morfológicos de la inflamación aguda. ¿Cómo se manifiesta la inflamación aguda? Puede ser una inflamación de tipo serosa. Miren, la aparición de una ampollita, desprendimiento dermoepidérmico, y aquí hay acumulación de líquido, ¿no? Entonces, estas son las ampollitas. Puede ser por quemadura, por fricción, etc. Esta es la inflamación serosa, ¿no? Inflamación serosa. Por acá tenemos una inflamación serohemática, o sea que es una mezcla de suero con sangre, ¿no? Acá estamos viendo la cavidad torácica llena de este líquido, ¿no? Es un derrame, ¿no? Serohemático. En varias condiciones se puede producir esto, ¿no es cierto? Puede ser en traumatismos, enfermedades agudas, en fin. Inflamación fibrinosa, miren. Aquí estamos viendo una pericarditis fibrinosa. Aquí se ha levantado el pericardio, aquí está el corazón, y en la cavidad pericárdica aparece en este material. Esta es la fibrina, ¿no? Es un material proteináceo muy denso, ¿no? Pues se parece a la leche condensada. ¿Ah? Ahí estamos viendo, miren, cuando se separa el pericardio de acá de la superficie cardíaca, miren, quedan estos filamentos, ¿no? Estos filamentos, como cuando separan un pan con leche condensada, lo separan, quedan estos filamentitos, ¿no es cierto? Estos filamentos. ¿No? Entonces, muchos autores antiguamente a este cambio que ustedes están viendo decían, o lo llamaban el signo del pan con crema de leche, algo así, decían. Bueno, son cosas, ¿no?, que comparan. Bien, ahí tenemos la fibrina. Este es un corte histológico, un vaso muy dilatado, y esta es la fibrina. La fibrina en la superficie está. Pericarditis fibrinosa. Este es el pericardio. Pericarditis fibrinosa. Perfecto. Pericarditis purulenta. Aquí estamos viendo en la cavidad pericárdica también este material purulento, amarillo, verdoso, denso. Pericarditis purulenta. ¿Ah? Ahí estamos viendo también estos abscesos en el pulmón. Estos elementos así oscuros que ven son colonias bacterianas, ¿no es cierto? Entonces, este es un absceso, una colección de pus en pulmón. Inflamación ulcerosa o ulcerativa. Esto es la mucosa gástrica. Y aquí vemos una extensa zona de ulceración. Aquí vemos, miren la histología, ¿sí? Pero esta es una úlcera, no es gástrica, es una úlcera a nivel cutáneo, piel. Ahí está, ¿no? El epidermis. Aquí hay la pérdida de sustancia. Esta es una solución de continuidad, también se llama. Este es el fondo de la úlcera, estos son los bordes.
Inflamación ulcerativa o ulcerosa. Bien, ahora sí vamos a hablar de la inflamación crónica. ¿Qué características tiene esta inflamación crónica? Es de duración prolongada, puede durar semanas o meses. En este proceso de inflamación crónica se observa simultáneamente inflamación activa, destrucción del tejido, intentos de curación. La inflamación crónica, como ya dijimos antes, puede venir de una inflamación aguda, pero frecuentemente es de comienzo insidioso. ¿Qué significa comienzo insidioso? Que comienza como tal, que no viene de una inflamación aguda, sino comienza como inflamación crónica, ¿ya? Y esto se observa en infecciones persistentes como la tuberculosis, sífilis, micosis, parásitos, etc. Exposición prolongada a sustancias inertes. Aquí están las neumoconiosis, ¿no? Que son el polvo del mineral, que a veces los trabajadores que están en canteras, en minas, ¿no? Por mucho tiempo están aspirando eso, ¿no? Entonces, hay una inflamación crónica acá, ¿no? Primaria, ¿no es cierto? Dijimos que es de inicio. Y también algunas reacciones autoinmunitarias, como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, pueden producir una inflamación crónica de inicio. Bien. Características morfológicas de la inflamación crónica. Microscópicamente vamos a observar infiltrados de células mononucleares, quiere decir de un solo núcleo. Los polinucleares o polimorfonucleares ya no están. Entonces, ¿cuáles son estos mononucleares? Principalmente macrófagos, linfocitos y células plasmáticas o plasmocitos. ¿Ya? Lo que refleja una reacción persistente a la lesión. Una reacción persistente a la lesión. ¿Sí? Destrucción tisular inducida por la persistencia del agente agresor o por las células inflamatorias. O sea, que este agente agresor estimula las células inflamatorias a liberar sus productos, sus enzimas, dando lugar a una destrucción tisular. Y por otro lado, vamos a ver, o dijimos, intentos de reparación por sustitución con tejido conjuntivo conectivo, ¿sí? Esto se refleja con la angiogénesis y la fibrosis. La fibrosis es el depósito, ¿no? Es el depósito de matriz. Bien. Entonces acá tenemos una imagen donde vemos un epitelio. Y aquí debajo vemos el proceso inflamatorio crónico. Miren, estas células grandes de núcleos así medio vesiculosos son los macrófagos, ¿no? Aquí vemos un plasmocito, ¿no? Clarito ahí como una zona clara alrededor del núcleo. Aquí tenemos los linfocitos. Todos son mononucleares. ¿Sí? Hay bastante edema acá, ¿no? Salida de líquido, miren. Este es su material edematoso. Líquido, hay acá líquido. ¿Sí? ¿Ya? Aquí vemos un nódulo fibroso. Esto es en pulmón. Esto es material, polvos inertes, material inerte, ¿sí? Que ha producido esta fibrosis, como un granuloma, pero es un nódulo fibrótico, un nódulo duro, ¿ya? Donde hay material cicatrizal que está tratando de aislar. Miren, estas cositas que ven acá de color blanco, ¿sí? Son partículas de polvo mineral. En este caso sería sílice, ¿no? Nódulo silicótico. Hay una gran inflamación, bastante inflamación, y bueno, pues aquí se ve algo de pulmón, ¿no? De tejido pulmonar. El nódulo silicótico sí se ve muy bien. Fibrosis, pura fibrosis. Bien. Entonces, los macrófagos participan activamente, ¿ya? Y es importante la participación de los microbios. En este caso van a ser, digamos, vamos a hablar de los microbios. Estos microbios, de acuerdo a su situación, pueden estimular a que el macrófago, ¿sí? produzca cierto tipo de citocinas. Miren, si produce, por ejemplo, el interferón gamma, ¿ya? Entonces, acá se va a estimular la activación por la vía clásica, o M1, vía clásica. Esto lo logra el interferón gamma, ¿sí? Es una citocina, que los microbios han estimulado al macrófago
Y este macrófago se está activando mediante la vía clásica, gracias a la producción de interferón gamma. Entonces, este macrófago activado por la vía clásica va a producir una serie de cambios. Por un lado, va a producir especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico y enzimas lisosómicas. ¿Y esto qué va a provocar? Acciones microbicidas como fagocitosis y muerte de numerosas bacterias y hongos. Por un lado. Por otro lado, liberación de interleucinas como la interleucina 1, 12, 23, liberación de quimiosinas, que estas van a participar en la inflamación, van a mantener activa a la inflamación. ¿Está bien? Entonces, esto a causa del interferón gamma. Pero, ¿qué pasa si estos microbios permiten que el macrófago produzca otro tipo de interleucinas o citocinas? Acá, por ejemplo, está liberando interleucina 13, interleucina 4. Entonces, este va a estimular, mira que está con positivo, estimula la activación por la vía alternativa. Sí, por la vía alternativa. Esta es la vía clásica, la vía alternativa. Entonces, miren, es negativo para interferón gamma, pero es positiva para estas dos, ¿no es cierto? Lo contrario ocurre aquí. Bueno, entonces, si este se activa por la vía alternativa, por estas interleucinas, ¿sí? Esta va a liberar una serie de sustancias como factores de crecimiento tipo factor de crecimiento transformador beta, que participa en la reparación de tejidos y fibrosis. Y por otro lado, va a producir interleucina 10 y factor de crecimiento transformador beta, que tienen efectos antiinflamatorios. Bueno, entonces, cuando hay microbios, verán ustedes que los macrófagos se activan por ambas vías. No es una vía exclusiva y otra no, las dos, pero el resultado de esta activación por la vía clásica o alternativa tiene distintos resultados, vean ustedes. Por un lado, por ejemplo, la vía clásica es proinflamatoria, en cambio la alternativa es antiinflamatoria. Bueno, entonces ya sabemos estas vías de activación de los macrófagos. Otras células de la inflamación crónica. Bueno, los linfocitos secretan sus mediadores, que son las linfocinas, ya que también son citocinas, activadores de monocitos y macrófagos. O sea que cuando llega el monocito de la circulación, automáticamente es activada por las linfocinas y se convierten en macrófagos. Y los linfocitos, a su vez, son activados por monocinas, que son las interleucinas de los monocitos y macrófagos, pero principalmente por los macrófagos activados. Las células plasmáticas o plasmocitos, ¿sí? Elaboran anticuerpos contra el antígeno o los componentes tisulares alterados. Los eosinófilos, que están presentes en infestaciones parasitarias, proliferan estos, sí, hay proliferación, porque hay factor quimiotáctico, pero eosinófilos, ¿verdad? Y estos también tienen capacidad fagocítica, los eosinófilos, ¿cierto? Las células cebadas o mastocitos, su presencia se debe a la persistencia de bacterias, persistencia de mediadores o células necróticas. Ya saben ustedes, las células cebadas o mastocitos liberan una serie de productos, como la histamina, heparina, y otras sustancias, ¿no? Como los estimulantes para la producción de leucotrienos, principalmente, ¿no? Bien. Ahí tenemos un campo donde vemos una inflamación crónica. Miren, predominantemente los linfocitos. Aquí hay fibroblastos, ¿sí? Estos son fibroblastos. Aquí vemos un macrófago. Entonces, predominantemente mononucleares. Variantes o variedades de la inflamación crónica. Tenemos acá la inflamación granulomatosa. Se forman granulomas, ¿sí? Acá dice, es una variante de la inflamación crónica. El tipo predominante de célula es un macrófago activado. Un macrófago que tiene sus características especiales.
Se parecen un poco a las células epiteliales, por lo tanto, algunos les llaman macrófagos epitelioides, ¿no? Entonces, un ejemplo de inflamación crónica o ejemplos son la tuberculosis, sarcoidosis, lepra, sífilis. Hay dos tipos de granulomas, ¿ya? Son los granulomas que se producen debido a cuerpos extraños, ¿sí? Cuerpos inertes, podría ser. ¿Ya? O pueden ser también otro tipo de microorganismos, ¿no? Que tengan, digamos, cierto tipo que dificulta que se los pueda digerir, ¿no? Y otros son los granulomas inmunitarios, por partículas de microorganismos no digeribles. Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis, ¿ya? Y entonces acá nuestro sistema reacciona mediante un proceso inmunitario, ¿ya? Mediada por las células T, los linfocitos T, frente a un agente patógeno. ¿Mm? Los productos de los linfocitos T activados transforman a los macrófagos comunes en células epitelioides. Y estas células epitelioides tienen una cierta tendencia a conglomerarse, a fusionarse entre ellas. Y al fusionarse forman células gigantes multinucleadas. Bien. Entonces, aquí está la situación. Acá, por ejemplo, tenemos un neutrófilo y un macrófago. ¿Ya? Aquí estamos viendo los macrófagos de la tuberculosis. Estos, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Bacilos de la tuberculosis. Estos bacilos tienen una pared celular bastante gruesa, que muy difícilmente van a ser disueltas por los polimorfos nucleares. Así que los macrófagos son los que van a reaccionar en mayor medida, ¿no es cierto? Entonces acá hemos visto que han fagocitado al bacilo de la tuberculosis. Pero acá en el bacilo, pues, no tiene esa degradación tan activa, ¿no? Que uno esperaría que fuese bastante efectiva, ¿no? ¿Ya? No es fácilmente degradable el Mycobacterium. Como les decía, tiene una pared bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta célula T, este linfocito T, ya mediante una serie de sustancias, de linfocinas, estimula al macrófago para que se convierta en una célula epitelioide, ¿ya? Una célula epitelioide. Entonces, estas van a formar los granulomas, como les dijimos acá. Miren, granulomas. ¿Ah? Este es un tubérculo duro, un granuloma duro y un granuloma blando. Y tienen los mismos componentes al final, ¿no es cierto? Están acá la célula gigante tipo Langerhans, por ejemplo. ¿Ah? Ahí está Langerhans, ¿no es cierto? La célula gigante o célula multinucleada, que no son más que como les comentaba, células epitelioides o macrófagos epitelioides fusionados entre sí, formando células multinucleadas. Entonces acá pues parece que ese principio de que la unión hace la fuerza también se produce en los microorganismos, en las células epitelioides. Se fusionan para tener más fuerza, pero bueno, a veces no da resultado, ¿no? Entonces, esa es la historia de los granulomas inmunitarios. Ahí vemos, miren los granulomas en un corte histológico. Acá podemos ver una célula gigante. Acá también otra célula gigante, otra. Este es pulmón. Estos son los granulomas. Granulomas, así es. Ahí vemos con mayor detalle, ¿no? Aquí hay un granuloma y aquí está la célula gigante. Así en coronita, miren. Los núcleos se disponen en corona. Acá también lo mismo. Y acá vemos alrededor del granuloma están los linfocitos y por fuera hay depósito de matriz, ¿no? Hay fibrosis. Tratando de focalizar este proceso. Inflamación granulomatosa. Lo mismo acá, ¿no? Esta es la célula gigante tipo Langerhans, donde los núcleos se disponen en corona o en herradura. Esa es la característica de la célula de Langerhans. Porque también tenemos tipo cuerpo extraño. En las células de cuerpo extraño, los núcleos de las células están generalmente dispersos, no tienen un orden. Pero aquí estamos viendo un producto no degradable, un producto no degradable. Y no, nunca lo van a degradar. Alrededor de eso se va a producir esas fibrosis bastante importantes, ¿no? Como el granuloma silicótico que vimos.
células gigantes multinucleadas. Estas son tipo cuerpo extraño. En cambio, las otras, cuando los núcleos están en coronita, son tipo Langerhans, como ocurre en la lepra, tuberculosis, etc. Bien. ¿Qué participación tienen los ganglios y los linfáticos en la inflamación? Acá dice que es una segunda línea de defensa cuando la reacción inflamatoria local no es capaz de contener y neutralizar la lesión. ¿Ya? Entonces, gracias a los ganglios y los linfáticos, junto con el sistema fagocítico mononuclear, van a formar una segunda línea de defensa. Ya conocemos que los vasos linfáticos son vasos de paredes muy delgadas con uniones laxas, donde pueden salir y entrar a la célula, no hay problema. En el proceso inflamatorio aumenta el flujo linfático, ¿ya? Porque está drenando el líquido del espacio, ¿no es cierto? Extravascular. Es el líquido que produce edema, ¿no es cierto? Y no solamente líquido, también exudados y fracciones de células, ¿no? Que son los detritos celulares. Células fragmentadas, células necróticas del proceso inflamatorio. Bien, la linfangitis se llama a la inflamación de un vaso linfático. Esa es la linfangitis. Y la linfadenitis es la inflamación de un ganglio linfático. Se llama así linfadenitis porque aumenta el tamaño del ganglio linfático. Y esto se debe a la hiperplasia de los folículos linfoides. Hiperplasia de folículos linfoides. Porque, bueno, hay los macrófagos y hay otro tipo de células que están en el ganglio, sobre todo en la corteza del ganglio linfático, que proliferan, ¿no es cierto? Entonces, el ganglio se agranda, ¿sí? Eso se llama linfadenitis o linfadenopatía también se llama. Bueno, sirve. Y aquí entramos al proceso de reparación. Renovación de células dañadas o muertas mediante dos mecanismos. La regeneración. Esto en caso de que el daño no haya sido muy profundo, no haya sido muy severo. Entonces acá se produce sustitución por células de la misma clase, del mismo tipo, la regeneración. ¿Ya? Generalmente acá no hay, no hay un daño posterior, ¿no es cierto? Como ocurre, por ejemplo, en esta segunda situación, la fibroplasia o fibrosis o cicatrización. Aquí entonces el tejido dañado es sustituido por tejido conectivo, ¿no? Por una cicatriz. Entonces, ambos procesos dependen del crecimiento y diferenciación celular y también integración con los factores del control del crecimiento celular. ¿Ya? Es importante entonces la participación de los factores del crecimiento celular. Bien. Entonces, ¿dónde se producen estos factores de crecimiento? Son varias las células, ¿no? Que producen eso, que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cómo es este mecanismo de control del crecimiento celular? Acá tenemos las células que pueden ser una célula endotelial, ¿por qué no? Bueno, entonces viene el factor de crecimiento y acá tenemos el receptor, ¿sí? El receptor. Se unen el factor de crecimiento y su receptor y desencadenan una serie de señales, enzimas señaladoras, que llegan hasta el núcleo, donde se liberan los factores de transcripción. Esto hace que la cromatina se extienda, ¿ya? Y puedan ser expresados los genes, estos genes que codifican otros factores de crecimiento, que vamos a ver pronto. Entonces, esto es importante. Factores de transcripción que hacen que la cromatina, el ADN, se estire, ¿ya? Se estire, para que expresen a los genes, estos genes que codifican la producción de otros factores de crecimiento justamente para la reparación. ¿Ya? Entonces, estos genes que codifican factores de crecimiento se llaman protooncogenes, así se llaman, protooncogenes. ¿Ya? Perfecto. No se olviden este nombrecito, protooncogenes, porque cuando nos toque llevar la parte de neoplasia, vamos a ver otro tipo de estos genes, que son los oncogenes.
¿ya? Que son genes que han mutado, ¿sí? Han mutado, están alterados. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los factores de crecimiento más importantes? Tenemos el factor de crecimiento epidérmico, ¿ya? Que son producidos por plaquetas, macrófagos, y están presentes en saliva, orina, leche, plasma. ¿Mm? ¿Cuál es su acción? Mitógeno para queratinocitos, o sea que estimula la proliferación de queratinocitos, que son las células del epidermis, ¿no es cierto? También estimula a la proliferación de fibroblastos. Estimula la migración de los queratinocitos, en caso que se haya producido un daño, ¿no? Un daño a nivel del tejido, de la piel, por ejemplo, ¿no? Y también estimula la formación de tejido de granulación. El tejido de granulación es un tejido bastante suave, muy rico en vasos sanguíneos, en pequeños vasos sanguíneos. Y es muy edematoso, obviamente. Bien. Otro factor de crecimiento es el factor de crecimiento transformador alfa, ¿sí? Producido por macrófagos, linfocitos T, queratinocitos y células de otros tejidos. Tiene una función similar al factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Pero también, además, estimula la división celular de hepatocitos y otras células epiteliales, ¿ya? Tenemos el factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿sí? Entonces, este factor de crecimiento es producido por células mesenquimales, o sea, células bastante básicas, ¿no es cierto? Este factor de crecimiento aumenta la permeabilidad vascular y es mitógeno, o sea, permite la división de células endoteliales. Por eso, que es muy importante la participación de este factor de crecimiento para la angiogénesis, ¿no? ¿Ya? Porque estas células endoteliales son las que van a dar lugar a la formación de nuevos vasos. ¿Ya? La angiogénesis, así es. Otro factor de crecimiento es el derivado de plaquetas. ¿Mm? Es quimiotáctico, o sea, atrayente para los polimorfonucleares, macrófagos, fibroblastos y miocitos lisos, o sea, fibras musculares lisas. Activa a los polimorfonucleares, también así a los macrófagos y fibroblastos. Es mitógeno para los fibroblastos, células endoteliales y miocitos lisos. O sea que es muy importante para la reparación, la participación de este factor de crecimiento, ¿sí? Estimula además la producción de metaloproteasas de la matriz extracelular, ¿no? Metaloproteasas. Además, también estimula la producción de fibronectina y ácido hialurónico, ¿no es cierto? Esto es importante para la matriz, ¿no? Para el depósito de matriz. También estimula la angiogénesis, la contracción de la herida, ¿ya? Porque esta fibronectina y los demás componentes de la cicatriz tienden a retraerse en algún momento. Entonces, estimula la contracción de la herida y el remodelado, obviamente, de la cicatriz. Es un anticoagulante, inhibe la agregación plaquetaria y también regula la expresión de las integrinas. ¿Se acuerdan ustedes? Las integrinas, ¿no? Que son moléculas de adhesión celular, ¿no es cierto? Las integrinas. Leucocito endotelio, no se olvide. Otro factor de crecimiento es el factor de crecimiento de los fibroblastos, producido por macrófagos, mastocitos, linfocitos T, células endoteliales, fibroblastos y células de otros tejidos. Quimiotáctico para los fibroblastos, o sea, va a producir una agregación de fibroblastos. Eso es. Mitógeno para fibroblastos y queratinocitos también, ¿no? Estimula la migración de queratinocitos. ¿Ah? Migración de queratinocitos. Estimula la angiogénesis, la contracción de la herida y el depósito de matriz extracelular, se supone. Bien. Otro factor de crecimiento es el transformador beta, producido por plaquetas, macrófagos, células endoteliales y linfocitos. Este factor tiene un carácter inhibidor de la mayoría de las células epiteliales, inhibe. Los otros son, digamos,
estimulan el crecimiento, ¿no es cierto? Son mitógenos, etcétera. Este es inhibidor. Por lo general es inhibidor. Es potente, fibrogénico y quimiotacto para fibroblastos, activándolos. Fibrogénico, o sea que atrae a los fibroblastos, los activa y estos producen elementos de la matriz, ¿no es cierto? Como ser fibras, matriz amorfa, las metaloproteasas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso lo hacen los fibroblastos activados. Inhibe la degradación del colágeno, ¿ya? Inhibe. O sea que no permite la remodelación de la herida. Regula la expresión de integrina y otras citocinas. Ya saben que es la integrina y otras citocinas de menos importancia. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se produce el crecimiento. ¿Ya? Aquí tenemos la membrana celular de una célula y la membrana celular de otra célula. Esta célula ha liberado factores de crecimiento. ¿Está bien? Aquí esta otra célula, que es la célula receptora, ¿sí? Tiene su receptor específico para este factor de crecimiento. Perfecto. Aquí se ha producido la unión del ligando, que sería el factor de crecimiento, y el receptor, donde desencadena una serie de reacciones enzimáticas. Entonces aquí se produce una serie de señales que son transmitidas por enzimas o proteínas intracitoplasmáticas hasta finalmente llegar a los factores de transcripción, ¿sí? Del ADN. ¿Ya? ADN. Estos permiten que el ADN se estire, ¿no? Se estire, ¿ah? Para que se expresen los genes, para que se expresen los genes. Y de esta manera, ese gen que está expresado, viene el RNA el RNA para copiar los códigos, ¿ya? Y ese RNA va a ir hasta el retículo endoplásmico para que se sinteticen las consiguientes proteínas o factores de crecimiento. Entonces, esta es la ruta estimuladora. ¿Ah? Entonces, eso es lo que queremos acá, ¿no es cierto? Que el factor de crecimiento exprese a los protooncogenes, que son los encargados de sintetizar o codificar factores de crecimiento. ¿Cuál es la ruta inhibidora? Prácticamente es la misma, pero acá hay un factor inhibidor, que puede ser el factor de crecimiento transformador beta, ¿no es cierto? Que igual recibe el receptor. El receptor recibe, pero acá son señales negativas y hace que el factor de crecimiento mande señales para que el ADN se condense y no exprese los protooncogenes. Todo lo contrario de acá. El resultado es ese, ¿no es cierto? Acá el ADN se condensa, la cromatina se condensa. En cambio acá se estira, si vale el término. ¿Ah? Bueno, entonces esta es la vía inhibidora y esta es la vía estimuladora. Control del crecimiento celular. Bueno, la inhibición del crecimiento, dice acá, que es una forma de regulación del crecimiento. También es importante, ¿no es cierto?, para equilibrar. El factor de crecimiento transformador beta es el principal inhibidor. Ejerce su efecto utilizando la misma vía de acción, pero envía señales negativas al lugar. Claro, la idea es que no haya expresión de protooncogenes. Esa es la vía. Bueno, esto es importante, ¿no? Ver la diferencia entre regeneración y cicatrización. Regeneración es el reemplazo por células de la misma estirpe, del mismo tipo, ya de un tejido desaparecido o dañado por causas fisiológicas o patológicas. Eso no importa, ¿ya? En cambio, la cicatrización consiste en la sustitución de un tejido desaparecido por tejido conjuntivo o conectivo, ¿ya? Producido por células distintas al del tejido original. O sea que en la cicatrización participan eminentemente los fibroblastos. ¿Ah? Bien, entonces esa es la diferencia. Regeneración, cicatrización. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos un epitelio normal, aquí está el estroma, ¿sí? Vasos, células que están ahí, son células fijas, ¿no es cierto? Una lesión superficial leve, ¿ya? Produce
una reacción inflamatoria, no muy profunda, no muy grave, ¿sí? Y acá se regenera completamente. Miren, hay daño de las células epiteliales, sí. Puede haber pérdidas, pero ya les digo, es en poca medida. Entonces acá se produce regeneración, son del mismo tipo. Cuando ocurre una lesión grave, hay pérdida de sustancia. La inflamación, la zona inflamatoria es mucho más abundante. Los leucocitos son más numerosos, ¿no es cierto? Y aquí hay cicatrización. Miren, ya no se regeneran estas células. Hay cicatrización. ¿Ya? Entonces, regeneración, cicatrización. Perfecto. Reparación por curación, formación de cicatrices y fibrosis. ¿Ya cómo se repara por curación? Bueno, componentes de este proceso de reparación por curación. Primero, inducción de un proceso inflamatorio. Hay un proceso inflamatorio, seguro. Migración y proliferación de células parenquimatosas, o sea, vale decir, propias de la zona, y de tejido conectivo. Hay migración de los dos tipos. Vuelvo a reiterarles. Depende mucho del grado de lesión, si es leve o es severa, ¿no? Si es leve, obviamente serán las células parenquimatosas, ¿no? Las células originales las que proliferan. Pero si es muy profundo el daño, entonces esas son las células del tejido conectivo. Bueno, entonces, inflamación, migración y proliferación de células parenquimatosas y de tejido conectivo. Formación de nuevos vasos, angiogénesis. Esto nos va a dar lugar a tejido de granulación. Síntesis de proteínas de la matriz extracelular. Esto lo hacen los fibroblastos. Y depósito de colágeno. Maduración y organización de ese tejido fibroso. Este proceso se denomina remodelación de la cicatriz. Esto con la idea de que no se forme una cicatriz muy torpe, no muy osca, no. Más bien que sea algo lo más estético posible, ¿no? Luego viene la contracción de la herida. La herida se retrae, ¿ya? Por la presencia de unas celulitas que llaman los miofibroblastos, que son fibroblastos con características contráctiles, ¿no es cierto? Y por último, adquisición de la resistencia de la herida, ¿ya? Resistencia de la herida. Vamos a ir viendo todos estos pasos. La angiogénesis. Acá tenemos un vaso en estado de reposo. ¿Ya? Ahí está su membranita basal, células musculares lisas pueden ser, células endoteliales y la luz del vasito. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gracias a la participación del factor de crecimiento del endotelio vascular, hay una vasodilatación. Estos son los factores angiogénicos, ¿verdad? Hay una vasodilatación. Hay un aumento de la permeabilidad. Aquí estamos viendo, mire, hay un aumento de la permeabilidad. ¿Ah? Entonces, empiezan a ver estas aberturas y empieza a aparecer esta celulita que es una célula endotelial que está en proceso de división. Aquí estamos viendo pericitos y otro tipo de células, ¿no es cierto? Hay en esta zona degradación de la membrana basal, ¿sí? Y separación de los pericitos. Y aquí está proliferando, miren. Esta es una célula y esta es otra célula. Aquí hay reclutamiento, miren cómo se van estas yemitas vasculares que finalmente van a producir la formación de un nuevo vaso. ¿Ya? Nuevo vaso. A esto se llama la angiogénesis, ¿sí? Ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se desprenden los pericitos gracias a un producto que es la angiopoietina, degradación de la membrana basal gracias a las metaloproteasas. Bien. Entonces vemos ahí cómo se ha formado un nuevo vaso, ¿no es cierto? Aquí miren, hay una división celular muy activa de las células, endoteliales. ¿Sí? Aquí ya terminó el proceso. Un nuevo vaso. Bien. El famoso tejido de granulación que hemos hablado tanto. La reparación
se inicia temprano en la inflamación. O sea, cuando hay un proceso inflamatorio activo, también ya hay intentos de reparación. Eso dijimos, ¿se acuerdan? Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto. Acá existe proliferación de fibroblastos y células endoteliales que van a originar el tejido de granulación, fundamentalmente, que es fundamental en la reparación. Es de aspecto rosado, blando, granular y se encuentra en la superficie de la herida. Estos vasos neoformados dejan pasar proteínas y hematíes hacia el espacio extravascular, o sea que sus células endoteliales no están muy unidas entre sí. Por lo tanto, hay estos espacios que van a permitir extravasación de material, ¿sí? Del espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Por lo que el tejido de granulación nuevo es edematoso. Un factor de crecimiento, que es este factor de crecimiento del fibroblasto 2, elaborado por los macrófagos activados, es el principal inductor de la angiogénesis. Es el principal inductor de la angiogénesis. Muy bien. Ahí tenemos, miren, ahí tenemos piel y esta es la herida. Este es el tejido de granulación. Aquí están los bordes de la herida. ¿Ya? Obviamente es una herida bastante amplia, bastante grave, ¿no? Donde seguramente acá va a quedar una zona cicatrizada, seguro. Pero aquí yo les estoy mostrando el tejido de granulación. Es rosado, decían, tiene una serie de puntitos que son vasitos nuevos, ¿no? Que están apareciendo. Edematoso, así es. Ahí tenemos la histología. Miren, hematíes extravasados, muchas células inflamatorias, fibroblastos que están llegando, ¿sí? Bastante edema. Miren, estos espacios claros son líquidos, vasos muy dilatados, ¿no? Y estos son vasitos, miren, pequeñitos vasitos, nuevos. ¿Ah? Bien. Formación de cicatrices. Se produce en el estroma del tejido de granulación producido en el proceso de reparación. Bueno, el tejido de granulación es todo esto. Todo esto es un estroma, ¿no es cierto? Es de origen mesenquimal, del tejido conectivo, solo que es más suave. Aquí principalmente aquí predominan las fibras colágenas del tipo 3. Ya todavía no aparecen las del tipo 1, que son las más gruesas, ¿sí? Hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad, etcétera y etcétera, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a ver acá, luego de que se ha establecido el tejido de granulación, viene la migración, o sea, llegada y proliferación de los fibroblastos. Salida de proteínas plasmáticas del tipo fibronectina, fibrinol. Y luego se produce depósito de matriz extracelular, la MEC, principalmente colágeno tipo 1. ¿Ya? Eso ya, digamos, en etapas posteriores. Al principio no hay mucha fibra, es más matriz amorfa, ¿ya? Pero después ya aparecen los elementos fibrilares. Ahí estamos viendo, miren, dos etapas. Acá, por ejemplo, vasos muy dilatados. Aquí el estroma es bastante laxo, hay mucho líquido. Es más matriz amorfa que otra cosa. En esta etapa un poquito posterior, ya empiezan a aparecer fibras, miren, sobre todo alrededor de los vasitos, de este tejido de granulación. Ya empieza, ya se está formando así la cicatriz. Hay cantidad de fibroblastos. Estas celulitas así, fusiformes, alargaditas, son fibroblastos que han llegado y están proliferando gracias al estímulo de los factores de crecimiento, ¿no es cierto? Ya, aquí vemos depósito de matriz y es más rosadita, más densa, miren. Ahí se produce, ¿no? Depósito de matriz. Ahí están las células inflamatorias, fibroblastos, etcétera, etcétera. Depósito de matriz. Acá, esta es una zona donde ha habido una lesión, una herida, ¿ya? Pero fíjense la diferencia. Esta es la dermis normal, digamos así. Y esta es la célula de cicatrización. ¿Eh? Entonces, esta zona de cicatrización es prácticamente fibras colágenas, no es tejido fibroso. Ya se pierden las fibras elásticas, por ejemplo, que normalmente están en la piel, se pierden. Por lo tanto, esta célula, esta área, esta zona es más dura, no se distiende, no se estira con tanta facilidad como en el tejido normal, ¿no? Bien, remodelación tisular.
Es importante la actividad enzimática así de las metaloproteinasas o proteasas. Aquí nos habla de colagenasas, gelatinasas y estromelicinas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estimulación hacia el macrófago por medio de factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento epidérmico, interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Bueno, estas van a estimular. Entonces, este macrófago va a producir procolagenasas y proestromelicinas. Las colagenasas son enzimas que van a degradar a las fibras colágenas y las estromelicinas a la matriz amorfa, ¿no? Vale decir a los glucosaminoglucanos, protoglucanos, etc. Bueno, entonces son estos precursores, ¿ya? Acá viene ya el plasminógeno, que es una proteína plasmática. Gracias a los activadores del plasminógeno se activa y se forma la plasmina. Y esta plasmina hace que éstas se activen, ¿sí? Se conviertan de proenzimas a enzimas activas. Entonces, colagenasas, estromelicinas. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que a la matriz extracelular va a ser degradada. Esto con la finalidad de que la cicatriz no sea muy torpe, ¿no? No sea algo digamos, antiestética, ¿no? Entonces, se va a degradar la matriz extracelular, ¿sí? Esta degradación puede ser inhibida por este factor, ¿ya? Que es el inhibidor tisular de las metaloproteasas. Bien. Ahora, este proceso de remodelación tisular puede sufrir inhibición gracias al factor de crecimiento transformador beta y a los esteroides, ¿ya? Entonces, ¿qué? Evitan que se produzca la remodelación tisular, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos los aspectos de la curación, ¿no es cierto? Hay curación por primera intención y por segunda intención. La primera intención se realiza en heridas que han sido producidas por un material filo, ¿no? Puede ser un cuchillo, un bisturí, una herida quirúrgica. Bueno, entonces aquí se abrió, miren, la zona de la piel. Aquí hay sangrado porque se ha herido el vasito y aquí se produce un coágulo, ¿no es cierto? A las 24 horas, ¿qué vemos entonces? Los neutrófilos y el coágulo que está formado, ¿no? Con una costrita aquí encima. A los 3, 7 días, entonces el coágulo es reabsorbido. Estas células empiezan a proliferar para que se produzca una regeneración. ¿Ah? Hay una activa mitosis. Aquí hay tejidos de granulación, mire, muchos vasitos y también presencia de fibroblastos. Semanas después se produce una cicatriz bastante tenue, ¿ya? Pero hay cicatriz acá, ¿sí? Bastante tenue. Eso ocurre en la curación por primera intención. Por segunda intención ocurre esto en heridas amplias, graves, ¿no es cierto? Donde hay una pérdida de sustancia bastante apreciable, ¿no? Bueno, entonces acá se produjo la herida, ¿ya? Hay pérdida de sustancia, como les decía, y hay un coágulo más grande. El proceso inflamatorio es mayor. Lo mismo, ¿no? El tejido de granulación. Siempre, ¿no? 24 horas, 3, 7 días y semanas después. Bueno, obviamente acá. El epitelio se atrofia. Es un epitelio atrófico, ¿ya? Porque no regenera completamente. Y aquí se produce una cicatrización más importante. Y además, por la presencia de fibroblastos, hay una retracción y la herida se deprime. Miren, se deprime. Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Acá tenemos una reparación por primera intención, ¿no? Una herida quirúrgica, ¿ya? Que también es ayudado por puntos de sutura, ¿no? Por puntos de sutura, que hacen que la curación sea más sólida, ¿no? Ahí tenemos por segunda intención. Esta es una amputación, ¿no? Donde ha habido acá dehiscencia de suturas. Se ha soltado la sutura y se ha abierto la herida. Ahí parece acá signos de infección, ¿no? Acá también tenemos estas úlceras que no van a curar por primera intención, ¿no? Y como es una zona, la zona pretibial, donde no hay mucho tejido, inclusive acá posible necesiten injertos, ¿no? Porque no es una zona que tenga bastante tejido, ¿ya? Entonces, la resistencia de la herida.
Al final de la primera semana es de un 10%. Hasta el tercer mes es de un 70-80%. Entonces, esto se debe al depósito de colágeno y a la pérdida de fibras elásticas. Y la retracción de la cicatriz es favorecida por la presencia de los miofibroblastos. Eso es importante. ¿Ya? Aspectos anormales de la curación. Aquí tenemos los queloides, por ejemplo. ¿No? Son cicatrices bastante grotescas, miren. Son aspectos anormales de la curación. Aquí tenemos, miren, otra cicatriz queloide. Acá influyen mucho los factores genéticos, ¿no? Acá, miren esto, es un quemado. Realmente da pena, ¿no? Los queloides. Ahí tenemos la histología, ¿no? Es una epidermis atrófica y aquí vemos en la dermis, ¿sí? Cómo se ven estas gruesas bandas de fascículos colágenos, ¿no? Y alinizados. ¿No? Característica de los queloides. El tejido de granulación exuberante. Ahí está, ¿no es cierto? El tejido de granulación exuberante. ¿Ya? Algunos llaman granulomas inflamatorios simplemente, ¿no? Es tejido de granulación que es muy exagerado. O puede ocurrir acá a nivel de las encías. Ahí tenemos, miren, la histología. Vasos dilatados, bastante estroma, edematoso, inflamación, ¿sí? Tejido de granulación exuberante. Fibromatosis. Aquí tenemos la fibromatosis plantar, ¿ya? Donde hay, esto se caracteriza, estas fibromatosis se caracterizan porque hay gran cantidad de fibroblastos. ¿No? Y a veces estas fibromatosis suelen ser tan agresivas que, miren, están reemplazando el tejido muscular en esta zona. Aquí vemos algunas fibras musculares esqueléticas prácticamente ahogadas en esta proliferación de tejido fibroso. Fibromatosis. No confundan con queloides. Y muy bien, bueno, hemos terminado este tema. Y ya la próxima continuamos con trastornos hemodinámicos. Muy bien.